Vamos, hermanos, a nuestro estudio de la Confesión Bautista de 1689. Estamos estudiando el capítulo número 8, que se refiere a Cristo el Mediador. Ya vimos los primeros dos puntos, tocamos los primeros dos párrafos de la confesión, y hoy vamos a ver el párrafo número 3. Si tienen ahí abierta su confesión, vamos a leer el párrafo número 3 y luego vamos a ir meditando en cada uno de los elementos que constituyen este párrafo. Dice así, punto número 3, dice: el Señor Jesús, en su naturaleza humana, así unida a la divina, en la persona del Hijo, fue santificado y ungido con el Espíritu Santo sin medida, teniendo en sí todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en quien agradó al Padre que habitase toda plenitud, a fin de que, siendo santo, inocente y sin mancha, y lleno de gracia y de verdad, fuese del todo apto para desempeñar el oficio de mediador y fiador, el cual no tomó para sí, sino que fue llamado para él mismo por su Padre, quien también puso en sus manos todo poder y juicio y le ordenó que lo cumpliera. En este párrafo número 3, hermanos, vamos a encontrar varias características, por así decir, características que Cristo tuvo para ser, como dice aquí el párrafo, para desempeñar el oficio de mediador y de fiador. Para que el Redentor fuera un Redentor fiel, un Redentor que realmente cumpliera con los requisitos que Dios daba para poder satisfacer la justicia de Dios, aquella justicia que había sido quebrantada en el huerto del Edén. Era necesario que este mediador tuviera las características requeridas por Dios. Y en este párrafo vamos a encontrar muchas de esas características que vamos a ir nosotros apoyando con nuestra escritura. Recuerden que tenemos que apoyar cada una de las cosas que aquí vemos con la escritura, porque es la única que es inspirada. Dice en el primer renglón, el primer párrafo de este punto 3, nos dice: el Señor Jesús, en su naturaleza humana, así unida a la divina, en la persona del Hijo, fue santificado y ungido con el Espíritu Santo sin medida. Esa es una de las primeras características que se presentan en este Redentor, para que tuviera él su oficio de mediador y de fiador. La primera, entonces, característica que vamos a ver aquí, o lo primero que ocurre en este caso, es que Cristo en su persona, Cristo en la persona humana, recuerden que Cristo vino aquí, se despoja de su divinidad, vino como hombre. Dice que primeramente fue santificado y ungido con el Espíritu sin medida. Acompáñenme, por favor, al libro de Salmos, y vamos a ver el Salmo número 45. Libro de Salmos, Salmo número 45. Y vamos a ver cómo nos dice la Escritura acerca de esta unción que le da el Señor a nuestro Señor Jesucristo. Salmo número 45, versículo 7. Vamos a tomarlo desde el versículo 6 para ver lo que nos habla este salmo acerca de la persona y de la unción de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, Salmo 45, 6 dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Se está refiriendo aquí precisamente a nuestro Señor Jesucristo, a su reino eterno. Y luego dice el versículo 7: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Este salmo nos habla entonces de la unción que Dios hace hacia Jesucristo con el Espíritu Santo, para que desempeñara el oficio para el cual había sido enviado. Asimismo, también vamos a ver Hechos capítulo 10, versículo 38. Hechos 10, 38.
Vamos a ver ahí también cómo nos habla acerca de la unción que el Padre hace a su Hijo. Dice Hechos capítulo 10, versículo 38. Hechos 10, 38 dice, versículo 37, vamos a tomarlo también para ver el contexto. Dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dice, vayan a Lucas capítulo 4, versículo 18 al 21. Son algunos de los versículos que nos hablan acerca de la unción que el Padre hace en el Hijo y de cómo le da a él en esa unción, le da, como dice aquí, ungido con el Espíritu Santo sin medida. Lucas 4, 18 al 21 dice, el Espíritu Santo está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, es el Señor, nuestro Señor hablando, y comenzó a decirles y dice, hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. Aquello que el profeta Isaías había dicho se estaba cumpliendo en ese momento en la persona de nuestro Señor Jesucristo, aquella unción, aquel Espíritu Santo que el Señor le entregaba. Dice también en Juan capítulo 3 y versículo 34, Juan capítulo 3 y versículo 34 dice así, dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Eso está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu al cual está hablando que no lo daba por medida, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Ese es a lo que se refiere en este versículo. Hay algunas enseñanzas donde se habla acerca de que para todos se refiere este versículo en el cual Dios da el Espíritu sin medida. Y no es así. Únicamente aquí lo que se refiere es al Señor Jesucristo cuando el Señor le entrega el Espíritu completamente sin medida. Es por eso que Cristo podía hacer todos los milagros que podía hacer, porque el Espíritu no estaba restringido para él, el Espíritu Santo. Nosotros tenemos cuando nosotros venimos a los pies de nuestro Señor, se nos da el Espíritu Santo. No quiere decir que se nos da restringido, simplemente que el contexto en el cual se refiere aquí a que lo daba sin medida era porque Cristo había sido ungido de tal manera para ser capacitado para cumplir con el propósito en el cual se había enviado. Entonces no hay ninguna, no quiero que haya alguna confusión en decir, entonces el Espíritu se puede dar nada más a medias o en partes. No, simplemente que el contexto en el cual se refiere aquí es que el Espíritu que se le da a Cristo cuando está refiriéndose aquí es el que lo capacitaría para hacer todas las cosas que él había sido enviado a hacer, como redentor, como mediador, como fiador. Dice además, dice ahí en su confesión, dice, teniendo en sí todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en quien agradó al Padre que habitase toda plenitud. Dice entonces aquí la confesión que en Cristo están escondidos toda la sabiduría y el conocimiento, y en el cual asimismo agradó al Padre que habitase en él toda plenitud. O sea que en Cristo es toda sabiduría y toda la plenitud del Padre está depositada en Cristo, porque Él es el Hijo, Él es Dios, Él es la segunda persona de la Trinidad. Vayan a
a Colosenses capítulo 1 y versículo 19 para ver cómo nos habla la Escritura acerca de que a Él se le da toda la plenitud y toda la sabiduría y todo el conocimiento. Colosenses capítulo 1, versículo 19. Colosenses 1:19 dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y cuando se refiere a que en él habitase toda plenitud, está hablando de que todo es entregado para él. Todas las cosas creadas, invisibles, tronos, principados, son todas las cosas por medio de él y para él. En él subsisten todas las cosas, así de que la plenitud se refiere a esto, a que Cristo está investido de toda la plenitud de Dios. Todo es para Cristo, por medio de él y para él. Ahí mismo Colosenses capítulo 2, versículo 3, dice: para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Toda la sabiduría, todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento están en Cristo. Él es la plenitud y Él es el que tiene todo el conocimiento de la sabiduría. No hay más, hermanos, no hay nadie más. Cristo es únicamente el que está depositado en Él toda la plenitud y el conocimiento. Dice, sigue diciendo la confesión: a fin de que siendo santo, inocente y sin mancha, santo, inocente y sin mancha, esas eran las características que requeridas para que el mediador fuera el redentor, tuviera esa condición para poder satisfacer la justicia de Dios. Tenía que tener esas características que Cristo cumplió: santo, no, inocente, sin mancha y lleno de gracia y de verdad. Vayan a Hebreos capítulo 7, Hebreos capítulo 7, versículo 26. Hebreos 7, 26. Hebreos capítulo 7, versículo 26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Esta era la característica, son las características de nuestro Señor Jesucristo: santo, inocente, sin mancha, como dice aquí Hebreos, porque nos convenía tener un sacerdote con esas características. Sigue diciendo la confesión y dice: lleno de gracia y de verdad, fuese del todo apto para desempeñar el oficio de mediador y de fiador. Vayan ahí mismo a Hebreos capítulo 7, versículo 22. Hebreos 7, 22, como nos habla acerca de que Cristo es el fiador de un mejor pacto. Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Se refiere esto al pacto eterno, como Cristo fue designado como el fiador, el mediador para un mejor pacto, como nos dice aquí en la Escritura. Dice además, el cual no tomó para sí, sino que fue llamado para el mismo, o sea, para el oficio, para este oficio por el cual fue designado. No lo tomó Cristo para su gloria, sino que fue llamado para ese mismo llamamiento por su Padre. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 5, Hebreos 5, 5. Dice así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo,
yo te he engendrado hoy. Cristo no se glorificó con su obra a sí mismo, sino como dice la Escritura aquí en este versículo, fue glorificado, la gloria fue para su propio Padre. Dice aquí en el versículo que acabamos de ver. Dice además también Juan 5:22, vayan a Juan capítulo 5, versículo 22. Juan 5:22. Juan capítulo 5 y versículo 22. Dice, esto es referente a la última parte del párrafo de la confesión, donde dice, quien también puso en sus manos todo poder y juicio y le ordenó que lo cumpliera. Dios pone en manos de nuestro Señor Jesucristo la autoridad para ejercer poder y para ejercer juicio, y le ordena además que cumpla con ese mandamiento que ha sido designado por el Padre. Dice entonces en Juan 5:22 al 27, dice, porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio la autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. El juicio Dios le dio a Cristo la autoridad para juzgar, para tener el poder y juzgar, y además para que lo cumpliera. Vayan a Mateo capítulo 28, versículo 18. Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. Dice así: Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo el poder fue dado a nuestro Señor Jesucristo para ejercer el juicio y para tener toda la plenitud de la deidad de Dios. Y por último vamos a Hechos capítulo 2 y versículo 36. Hechos 2:36. Hechos capítulo 2, versículo 36. Y dice así: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hermanos, todo el poder fue dado a nuestro Señor. Para poder desempeñar en el oficio de mediador y fiador, era necesario que tuviera estas características, estos requisitos que acabamos de ver, para que pudiera ser un hombre perfecto, que pudiera caminar con perfección, como dice la Escritura, y de esa manera él, con su obra en el sacrificio en la cruz, pudiera satisfacer la justicia que Dios requería. No podía haber sido otro hombre, no podía haber sido cualquier hombre, únicamente tenía que ser alguien que tuviera la misma calidad de Dios, y ese alguien únicamente podía haber sido Dios. Es por eso que el Hijo de Dios, Dios mismo, se sacrificó por nosotros para que nosotros pudiéramos tener la vida eterna. Y como dice aquí, Cristo es el único que tiene el poder y es el único que puede juzgar a todo